extra y ahorra más. Estás escuchando Panamá en Directo. Síguenos en nuestras redes sociales como @Panamá en Directo. La información ágil y veraz. Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m. Los sábados de 5 a.m. a 10 p.m. y los domingos y días feriados de 7 a.m. a 10 p.m. Son las 6:28 de la mañana. Profesor, muy buenos días. Buenos días, señor Gonzalo Lazarí. Buenos días, los amigos y amigas oyentes de Arca Media en directo. Hoy, miércoles 18 de septiembre de 2024, como ya se dijo. Saludos a nuestros seguidores en las redes sociales, en la página web, así como a los oyentes de Onda Chiricana 100.1, allá en David Chiriquí. ¿Qué es su vida, Melissa? Tranquilidad total. Intento. ¿Ah? Intenta que esté tranquila la vida. Intento estar tranquila. Que tiene que estar como el país. ¿Cómo está el país? Tranquilo. El país no está tranquilo, señor. Totalmente tranquilo. No pasa nada. Según usted nunca pasa nada en Panamá, pero en Panamá pues pasan muchas cosas. Mire el alboroto de las vigas. Bueno, y algo las ha pasado. vigas. Pero están apareciendo. De Pero, poco no, a poco. a ver. De poco a poco. Dijeron que era la viga del Puente de las apareciendo. Américas y ya los expertos han dicho esas vigas no son. No es que lo haya dicho el exministro Sabón. Los expertos han dicho esas vigas no son para el Puente de las Américas. Imposible. Pero aquí empiezan a aparecer. Pero entonces el tema ha sido como un relajo, ¿no? El que aparecen en San Miguelito, en Chepo, en Azuero, en no sé. No. En su caso no aparecieron, Foncho, ¿no? Cuidado que alguien lo quiere joder y le mete unas vigas ahí. ¿Se imaginan? No, pero es que no dice bien ese tipo de temas de este país, porque es que la denuncia sale a nivel de... ¿Fue el presidente o el ministro? El MOP. El ministro, el MOP. Y el asunto ahora está reducido a que andan apareciendo en estacionamientos por ahí. Pero la pregunta es, ¿quién la vendió? No, y la sacaron. Pues, eso no lleva meses a una oficina y llevarse una laptop. Una viga de eso, imagínese, que pesa un mundo. Bueno, decía alguien por ahí, en el país de la tajada de sandía, en el país del incidente de la tajada de sandía, cualquier cosa puede pasar. O sea, ¿usted cree que esas vigas no son las que se perdieron, las que están apareciendo por allí? No lo sé, pero es que tiraron el manto sin dar mayores detalles y ahora dice que están apareciendo. Explícame esta historia, cómo la entiendo. Y en varias provincias, ¿no? Y por distintos puntos del país. O sea, ¿cuál es el enredo? Y el MOB no ha vuelto a decir más nada. No. No, ha sido la Policía Nacional. El MOB no ha vuelto a decir ni esta boca es mía. O sea, ¿cuál es el enredo que hay en este país? Se hace una denuncia, para mí fue algo muy serio. Total. Y ahora hay como un relajo, para que aparecen aquí, aparecen allá, no sé qué, que. Ayer había una teoría que era un descarte. O sea, hay un descarte donde está el acta, porque para hacer descarte en bienes del Estado tiene que haber un acta donde participa el MEF y participa la Contraloría. No me gusta el manejo de temas como este. O sea, es como un relajo. Es como un relajo y no se ve con la seriedad que se debe ver. Creo yo, pues. Lo que yo no entiendo es cómo aparecen vigas por un lado y por otro. Es lo único. Total. ¿Cómo llegaron a parte esos no puntos? entiende? No, a ver, una cosa es que cómo aparecen 3 en Chepo, aparecen 2 en San Francisco, una en Caledonia, después otra en Veragua. No entiendo. Y explícame cómo se explica que esas son las mismas. Porque tú vas ahí a Coche o a una de estas almacenes que venden y tú puedes comprar vigas. Sí. Y que yo para joder a Foncho compro 2 vigas y se las pongo afuera de la casa. Miren, 2 vigas en la casa de Foncho. Vaya para Chirola también usted. O sea, ¿y cómo sabemos que las que están mostrando los medios Yo corresponden a las que no eran sé. del MOP? Mi lógica me dice a mí que deberían tener algún código o un número, todas esas bueno. vigas, no sé.
Y en base a un documento, digo yo, no lo sé, entonces están verificando viga con documento para ver si son esas o no. Sí, lo único que pudiera ocurrir es lo que usted dice, Melissa, cosa que yo dudo muchísimo. Que cuando el MOP compra unas vigas, las rotulan. Exacto. Les ponen una marca. El código 5543. que esta es la viga así. del MOP. Ajá, la viga del MOP. Pero una viga. Y entonces ya la gente se pone perversa y empieza la jodedera, pues que aquí está la foto de cómo se construye la nueva sede del PRD. Vale, Y es un poco de viga. No, pues entonces la gente lo coge a la jodedera, pues entonces ya, ¿para qué seguir en la jodedera? Como nunca se toma acción, ¿Quién ya toma muchos se acción? ríen. O sea, como nunca, o sea, en este país nunca se toma una acción cuando pasa algo o no se encuentra a un culpable, ya todos se ríen porque saben que no va a caer en nada. O es lo que muchos consideran, lo que muchos piensan. Esperemos que este caso no sea así, que realmente se pueda saber quién las vendió, cómo salieron y todo eso. Oiga, y en cuanto a la noticia internacional, para mí la primera noticia es que todavía existen los beepers. Sí. Y la segunda noticia es que pueden explotar teledirigidos, de Oiga. manera teledirigida. Un ciberataque que no se había visto, ¿no? Wow. ¿Qué Alta nivel? tecnología, ¿no? A ver, la más obsoleta con la más moderna. Porque vaya usted a saber desde dónde los activaron. ¿Se imagina eso, no? Que se meten en su Y celular que y lo hagan mándele explotar. un mensaje a Melissa. Melissa, dice el profesor, ¡puf! Y explota. La palabra clave es el profesor. No se ría. ¿Qué ñamería esta historia que estamos viendo? O sea, de verdad que para mí la primera noticia es que los beepers existían todavía. Nosotros lo utilizábamos en la democracia cristiana aquí en la lucha contra la dictadura en los últimos años de la década del 80. Era la forma de comunicarnos. Acuérdense que no había celular ni nada de esas cosas. Bueno, es que justamente se utilizan y lo utilizan los miembros de Hezbollah para evitar interferencias en Sí, claro, porque telecomunicaciones. ¿quién manda pendiente de un beeper en el 2024? Oiga, Y entonces tú mandas mensajes por clave. justamente ayer estaba Clave cutarra. No, no, Tú sabes lo que tienes de que todo. hacer. Lo que estaba escuchando ayer es que no se había registrado un hecho de un ciberataque a ese nivel. Es primera vez que se ve un ciberataque a ese nivel en medio de una ciberguerra, ¿no? Y que los Vipers venían de Taiwán, que al parecer se desviaron en un Pero momento. es que el otro tema es, vamos a asumir que todo eso es estrictamente cierto. De Taiwán, que Israel compró no sé cuántos miles, pero ¿cómo logra que le llegaran a determinadas personas de Hezbollah? No, porque a ver, Hezbollah había comprado los Vipers a una compañía que, por cierto, era la primera vez que le compraba Vipers, una compañía en Taiwán. Hacen el pedido y en el viaje, eso es lo que se sabe hasta el momento, en el viaje de Taiwán hacia el Líbano, al parecer son manipulados. Eso es lo que se sabe hasta el De momento. Taiwán al Líbano, o sea, en el avión. No sé si en el Y avión, espera, la pero es ruta. que ¿cómo tú compras? Entonces, el Hezbollah es dueño de la empresa No, que presta servicio. No. A ver, Hezbollah es un grupo Pero tú político terrorista. Pero tú no puedes comprar Viper si esos Viper tienen que estar conectados a una empresa que es la que presta el servicio. Lo que están averiguando es la empresa, bueno, ¿qué responsabilidad tiene la empresa? El CEO de la ¿Cuál de compañía. las? ¿Ah? ¿Cuál de las? La que vendió los La que vendió los Vipers. ¿Y la que da el servicio? Ah, no tengo ni idea. Pues no, pero si es que un Viper trabaja con una empresa. O sea, tú no puedes ir a Taiwán, para poner el mismo, Sí. seguir el ejemplo. Dame un Viper, ajá, aquí está. Como no, $10. usted puede comprar un celular sin línea. Y ajá, y entonces ¿cómo te llegan los mensajes? Bueno, Por claro, Wi-Fi. por supuesto, puede Ah, ser por bueno, WhatsApp. entonces, Wi-Fi. igualito, válido el ejemplo. Compras el celular sin línea, sin Sí, chip, perfecto. sin nada. Tienes que adherirte a una empresa que te preste el servicio. Por supuesto, pero el tema es que ellos compran el Viper en Taiwán. Listo. Ok. Perfecto. ¿Qué pasa en el traslado de los Vipers de Taiwán al Líbano? Es lo que están investigando. Bueno, yo por eso me voy un paso más allá. ¿Y qué pasa con la empresa prestataria del servicio? También importante. Porque tú no puedes ir a comprar X número de Viper a Taiwán si no lo vas a suscribir a una empresa. En Panamá era Mobilphone, la más famosa, pues.
Casi todos los Viper, no todos, pero casi todos eran de mobile phone. Quedaba aquí en la calle 50. Por eso digo que hay que extrañísimo, ¿no? Pero también se da uno cuenta de la tecnología vieja con la nueva. Impresionante. Porque este es un tema de frecuencias. Ojo con esto, ¿ah? Beepers utilizan frecuencias. A través de esa frecuencia la que le llega a usted el mensaje. Doctor fulano de tal, lo están esperando en urgencia. Y así por el estilo. Pone los pelos de punta esto, ¿no? Oye, sí, ¿no? Buen día. Pregúntale al señor Gonzalo, ¿quiénes son esos que dicen que en Panamá puede darse lo que se ha dado con Correa y Lenín Moreno en Ecuador y con Arce y Morales en Bolivia? Asumiendo que él infiere a Martinelli y Mulino. ¿Y quiénes dicen eso? No un análisis. A menos que eso sea lo que él desea que suceda. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, ok. Su oyente debe ser su amigo. Amigo. Debe ser su ¿Se lo amigo. está oyendo usted? No, debe ser su amigo, porque le escribe a usted. Yo soy de las personas que cree, y como yo, varios, que tenemos un pequeño o poco mínimo conocimiento sobre política nacional e internacional, que creemos que la relación entre Martinelli y Mulino no va a llegar tan cándida en los últimos 5 años o en los próximos 5 años. ¿Y por qué? Porque Martinelli se cree que también gobierna cuando no es así. Ya tuvieron el primer rifirrafe y no hemos llegado a los 100 días. ¿Y eso es por qué? Porque el señor Ricardo Martinelli trina, opina, escribe, pensando que él es quien gobierna. Y quien gobierna es el presidente Mulino. Más allá de que los votos sí fueron otorgados por Ricardo Martinelli. Eso es una clara realidad. Pero los ejemplos están, ¿no? O sea, los delfines usualmente no terminan bien en América Latina con quienes los empujan a llegar al poder. Y yo creo que eso va a pasar en el país. Y creo que va a pasar en gran parte por la actitud de Ricardo Martinelli. Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta o es solamente una percepción mía, pero a medida que van pasando los días, poco se habla de Martinelli. Ya casi no se habla de él. Ya se está hablando un poco más sobre las medidas que está tomando Mulino, sobre lo que ha comentado ya Mulino. Y poco a poco, mi percepción es que se ha bajado un poco esa popularidad hasta cierto punto que al principio o al inicio de gobierno de Mulino tenía Martinelli. Porque, Melissa, ya van 70 y no sé cuántos días del quinquenio que encabeza José Raúl Mulino en el Ejecutivo y ya comienza el gobierno, o ya comenzó el gobierno a meterse en los temas de altísimo nivel, entre otros la Caja de Seguro Social. En la medida que el equipo de trabajo del presidente Mulino, por un lado, el órgano legislativo por el otro, tengan que enfrentar estos problemas de demasiada trascendencia para el país, en esa misma medida no pueden estar pendientes de si Martinelli tuitea o no tuitea, de quién gana las elecciones en cambio democrático, si el grupo A o el grupo B, si el partido RM está discutiendo esto, aquello, lo otro. O sea, ya entraron en los grandes temas y el país ha entrado en esos grandes temas. Entonces no hay espacio ni tiempo para entretenerse en si el que está allá en la embajada de Nicaragua se echa un peo o no se lo echa. Ya es irrelevante. Antes sí. Antes usted no se da cuenta que habían hasta cámaras dispuestas afuera allá en la Alameda para ver quién entraba y quién salía de la Alameda. Ahora ya no. Ahora Martinelli tiene él que publicar las fotos de la gente que lo visita. Al principio, los canales de televisión tenían sus unidades móviles ahí, pues, apostadas todo el día, haciéndole la venia a Martinelli para saber quién entraba y quién salía. Ahora ya no. Ahora ya se ha convertido en algo intrascendente e irrelevante quién entra y quién sale de esa casa.
Y para eso, pues, para reemplazar eso, el señor Martinelli es el que está publicando sus fotos de sus visitas en sus cuentas de redes sociales. ¿Usted no cree que vaya a pasar lo que yo estoy vaticinando? La probabilidad de que eso pase sí es real. Es absolutamente cierta. Pero yo repito mi punto. En la medida que el gobierno esté enfocado en los grandes temas nacionales, Martinelli pasa para la página 2, desde el punto de vista de la importancia para los que gobiernan y para la opinión pública. ¿O es que ahora usted cree que de verdad hay gente preocupada porque Martinelli quede o se vaya o no, versus cuál va a ser la propuesta de la Caja de Seguro Social para poderla debatir? Que es un tema que yo no sé a ustedes, los que están en esta mesa y a los que nos escuchan y nos ven, pero a mí me comienza a preocupar. Punto a favor que hayan iniciado las mesas, las 2 mesas. Punto de preocupación y no en contra, en mi valoración, que se estén sentando a la mesa y no haya un documento sobre el cual elaborar, sobre el cual reaccionar. Ni los que están sentados en la mesa, ni los que simplemente somos observadores y que vamos a hacer, vamos a recibir el eco de lo que allí se decida. Y yo dije, pero ¿cuándo vamos a conocer el documento? ¿Cuál es la propuesta? Es que no conocemos ninguna, ni la del Ejecutivo, ni siquiera si el señor Dinomón tiene una en sí mismo, y tampoco la de los sectores de trabajadores organizados, que son un poco más beligerantes. Que ya las entregaron, de hecho. ¿A dónde? ¿A quién? No me diga que es el plan de la vida digna. En la primera reunión que hubo, que fue el día lunes, entregaron, más que todo, les busco exactamente quiénes fueron los que entregaron sus planes el día lunes, pero hoy sí comentaron que Conato, Conusi iban a estar entregando sus propuestas. Ya la entregó la Cámara de Comercio y ya les comentó quiénes fueron los otros que ya entregaron algunos de sus planes. ¿Pero cuál es? ¿El de la vida digna? No puede ser. De la vida digna fue repudiado en la Junta. Ah, sí. O sea, la verdad sea dicha. Hubo un planteamiento sobre la vida digna y sí, con costos del 1.6% de la población electoral votó por eso. Así que eso tienen que reformularlo si fuera el caso. Ya está con nosotros Cristi, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. O sea, lo que sí quiero decirle, profesor, lo que sí quiero decirle es que si esta relación se termina, estoy seguro que no va a ser por el presidente Molino. Entonces dígale a su amigo que le escribe todas las mañanas y que mandó ese mensaje, que se le quiere mucho, pero que el presidente o expresidente Martinelli tiene que dejar que el río siga su cauce y que Molino... Pero es que esa no es la personalidad de él. Bueno, pero a ver... Ni es la de Correa, no, ni es la de Evo Morales, Uribe, no, ni no. nadie de esa gente. Se quieren meter siempre y eso es una realidad. Pero usted lo ha dicho siempre también. El presidente es uno solo, José Raúl Mulino. Y no han pasado 100 días y ya tuvieron el primer choque. Pero ahí yo tengo que decir algo con respecto a las personalidades de cada quien. Porque yo creo que si hay 2 personas que se conocen, para bien o para mal, son Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino. O sea, yo no creo que uno puede decir que José Raúl Mulino no sabe con quién está lidiando. José Raúl Mulino probablemente conoce a Martinelli mejor de lo que ninguno en esta mesa lo conoce. Entonces, yo ahí nunca he sabido bien cómo se va a manejar esa relación, porque como dice el profesor, eso simplemente dejar que el río corra, eso es lo opuesto a la personalidad de Martinelli, es más fuerte que él. Sí. Rápidamente aquí me comentaban que CONEP en efecto presentó su propuesta y es la misma, la de la Cámara de Comercio. Otros que la presentaron fue Conagroprosa y hoy comentaron el lunes los educadores Conato y Conusi y Amoax que iban a estar entregando sus propuestas el día de hoy. Sí, pero lo cual me parece muy bueno, que cada uno de estos grupos esté presentando su propuesta.
y que probablemente haya antagonismo entre Una las y de un otra, grupo sí, y las del claro. otro, pero lo que me ha llamado la atención es que las mesas han comenzado y no hay un documento base, o lo que yo decía en estos días, el documento mártir, sobre el cual basarse para la discusión, porque es altamente probable que la propuesta de CONEP tenga diferencias profundas con la diferencia de Con la CONATO CONATO, o de claro. CONUSI, lo que fuere. Es altamente probable porque son visiones diferentes. Listo. Pero usualmente, históricamente, todas estas discusiones comienzan sobre la base de un documento y hasta ahora no lo hay. Pero yo digo, estoy enredado. Güey. Hay una técnica nueva de debate, puede ser que yo no tengo por qué haberme enterado. Pero no sabemos. O sea, fíjese que todo el mundo habla de las paramétricas y al final no sabemos si la propuesta conlleva paramétricas. No lo sabemos. No sabemos a ciencia cierta si están previstas el aumento de la jubilación, el aumento de la cuota. Y yo insisto en mi punto, perdón, Cristi, insisto en mi punto. Yo quiero ver que en la propuesta haya el debate de que se le permita al Seguro Social invertir para incrementar sus dividendos. ¿Y qué pasa si no está esa propuesta? Bueno, por esto no lo sé. Yo estoy dando mi opinión de lo que yo espero ver. Porque como dicen algunos, es que hay métodos, hay fórmulas para no tocar la edad de jubilación. Ok, bueno, pues vamos a ver cuáles pueden ser. Yo que no sé nada de eso, digo, bueno, sí, una de esas es el rendimiento de los fondos del Seguro Social. Y el rendimiento no miren que es única y exclusivamente depositando en un banco que te dé en lugar de 2%, 5%, que sería mucho el incremento, si fuera el caso. Pero que también el seguro puede invertir, sí o no. ¿Puede o no puede invertir el seguro? Eso debe ser todo un objeto de discusión. Y ahí también entra el carácter de qué tipo de inversiones puede hacer. Naturalmente. Siempre se puede optimizar el rendimiento de los fondos dependiendo de qué tipo de inversiones se le permita o no se le permita hacer. Yo, como digo, para mí, una propuesta que no conlleve medidas paramétricas, no sé cómo, a ver, yo no soy experta en este tema, pero cuando uno ve cuál parece ser la causa medular del déficit, parece, yo no sé qué otra manera que no incluya medidas paramétricas se puede hacer para llegar al fondo del asunto, porque si no, mi miedo con todo esto y sobre todo por lo que estoy escuchando de ciertos sectores de la sociedad, es que se está demonizando, así mismo, se está demonizando la palabra medidas paramétricas, sin en muchos casos entender qué es el fondo de eso y qué es lo que trata de atacar eso. Porque cuando uno ve el problema medular de la caja del Seguro Social, yo no entendería cómo se ataca si no se ataca de una manera integral que conlleva medidas paramétricas, porque al final lo que no está dando, lo que existe donde existe como un abismo es en la manera que está reformulado el sistema y la realidad del país que tenemos el día de hoy. Es un abismo que con medidas de parche que nos den fondos hasta el 2030, no vamos a solucionar el problema como no ataquemos el centro del asunto. ¿Cómo se cotiza? ¿Cuánto se cotiza? Y la edad, la famosa edad de jubilación. Y eso no se tiene que hacer, como digo, uno no le puede pedir ahora a una persona que está por jubilarse dentro de 2 años que le digan, te vamos a subir la edad de jubilación. Pero eso se puede ir programando de manera escalonada para empezar a subir la edad de jubilación para las personas que todavía no están por retirarse. Porque ¿cómo atacas la médula del problema cuando simplemente tienes gente que vive más y cotiza menos? Eso no va a pasar, Cristi. Anótelo. Bueno, entonces no vamos a atacar el problema. O sea, perfecto, no pasa nada, no pasa nada. Usted siéntese ahí tranquila, vea, disfrute de la vista y ya, y no pasa nada. Espere. Pero el problema es que si agarramos esa actitud, no vamos a resolver el problema, Gonzalo. Y en 5 años vamos a estar en la misma situación. Usted sabe, yo estoy de acuerdo en aumentar las cuotas, la edad de jubilación, y defiendo esa postura. Pero el problema es que los sindicatos están en contra de esa postura. La pregunta es, ¿el presidente Molino va a ceder ante la presión de los sindicatos de que si sube la edad de jubilación le paro el país? Porque lo que usted dice es la realidad. Yo estoy de acuerdo con usted. Ahora bien, a mí no me tiene que convencer.
siéntese a convencer a cada uno de los miembros y voceros de los sindicatos que por acá han pasado en la última semana. Y que han dicho que no van a aceptar esta propuesta. Y han dicho incluso que si el gobierno no toma en cuenta su propuesta, salen a las calles. Por eso van a salir igual. No, por supuesto, pero a ver, El gobierno les acepta todo y ellos van a salir igual. por Para supuesto. ellos el tema es la calle, para ellos el tema no es el seguro entonces la social. pregunta es, ¿el presidente Molino va a ceder frente a esa, o sea, cómo va a actuar Molino frente a la presión que hagan los grupos gremiales? Porque lo que dice Cristi es una realidad, es así. Por eso le digo, yo le aplaudo y estoy con usted. Eso sí, siéntese a esperar ahí en su balcón a que esta gente acepte lo que usted plantea, porque no lo van a aceptar. Yo no estoy, perdón, pero es que yo no estoy esperando de estos grupos y quiero dirigirme específicamente a la dirigencia de estos grupos porque yo no puedo pensar que solamente todas las personas que conllevan estos gremios, pero definitivamente la dirigencia de estos grupos, yo no espero responsabilidad por parte de ellos. Yo espero que simplemente ellos no dicten como dictaron en el quinquenio pasado lo que se puede o no hacer en el país. A ver, para mí es muy claro. Eso depende solamente del presidente. Eso depende del gobierno en general, no solamente del presidente, pero del gobierno. Pero además, yo lo veo de esta manera. ¿Cuánto fue? Hace más de un año, nosotros entrevistamos al señor Saúl Méndez. Y cuando nosotros le preguntamos y vimos su panorama político, era otra coyuntura política, pero cuando nosotros hablamos con él y él nos explicó su visión de las cosas, a mí me quedó algo muy claro. Ellos estaban viendo el modelo del estallido social de Colombia, ellos estaban viendo el estallido social de Chile como modelo de cambio y manera de sacar rédito político. A mí, y si vemos las actuaciones de ellos el año pasado, para mí lo que está claro es que estos grupos consideran que en el medio del caos, el descontento social, ellos van a poder obtener rédito político. No les funcionó en las últimas elecciones, claramente, pero si uno se remonta a la visión que por lo menos Saúl Méndez explicó en este programa, eso es lo que ellos están viendo. Ellos no van a desaprovechar la oportunidad de un tema tan controversial como la Caja del Seguro Social. Aquí le preguntan al profesor, ¿no será aún muy temprano para ya tener un documento borrador de modificaciones al fondo de pensiones? No, es que cómo va a ser temprano. ¿Cuántos años ya llevamos hablando de la Caja de Seguro Social? ¿Cuántos años llevamos hablando del tema? Eso es igual que el sistema educativo, ¿no? Ahí en el Meduca no cabe un estudio más ya. Ya no cabe un estudio más del problema de la educación en Panamá. Igualito el Seguro Social. O sea, ya los temas están sobre la mesa. Ahora el asunto es ponerse de acuerdo en cómo resuelve aquel y el otro. Ya. No es tan fácil ni tan rápido como uno lo dice, pero eso es así. Programa de invalidez, vejez y muerte. Prestaciones médicas. Abastecimiento de medicamentos. Mora quirúrgica. El tema de las prestaciones médicas con las citas y demás. Pero fíjense otra cosa, que ahora no recuerdo si lo decía ayer en la tarde o ayer en la mañana. Me parece válido que el director Dino Monk, en cuanto entre, esté pidiendo que se haga un inventario. Observen ustedes, cuando ese inventario se publique, yo pienso inmediatamente, y lo dijo ayer, en los terrenos del Seguro Social en Amador, que deben valer una fortuna. Y no ha habido la capacidad de hacer exactamente nada con esas propiedades. Impresionante. Nada. Ni venderla, ni alquilarla, ni buscar un socio para desarrollar un proyecto. Nada. Entonces también hay que hablar de los rendimientos de los fondos y de los bienes de la Caja de Seguro Social, como ocurre en otros países, donde estos dineros de la seguridad social los ponen a correr para generar ingresos adicionales y con eso poder enfrentar este tipo de responsabilidades como es, entre otros, el pago de las pensiones. Pero ¿cuánto valdrá ese terreno en Amador? La dimensión que sea. Y no vio la capacidad de hacer nada con eso. Yo no puedo entender eso. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Sí, muy buenos días. Estoy de acuerdo con el profesor que hay que invertir. Pero yo quisiera saber la inversión que hizo la Caja de Seguro Social
con la compra de los corredores. Hasta ahí dejo ese pensamiento que me puede hacer. Gracias. Gracias, amigo. El Seguro Social metió plata allí, eso no me acuerdo yo de eso. La recompra de los corredores, porque eran unas concesiones a dos empresas mexicanas, y entonces ante la queja y el mal servicio, el Estado decidió recomprar ese contrato a ambas. Pero yo no me acuerdo que el Seguro Social haya metido plata allí, no recuerdo. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Es que volvemos a lo mismo, profesor. Mientras en esas propuestas no haya un acápite que diga modifiquemos la ley, no va a pasar nada. En cuanto a la educación, pues, si el día que la educación deje de ser vista como un negocio, entonces quizá la educación oficial mejore, pero ese es un sueño de opio mío. Para ver qué más. Creo que se me queda algo más, pero no Gracias. importa. Gracias. Que tengan buen día. Igual. Gracias, igualmente. Bueno. Te lo dije, la gente va a pedir, antes de tocarme el bolsillo, por favor, hagamos esto. Ok, pero lo que pasa es que no nos podemos distraer en esos puntos. Yo creo que en Panamá, con el tema del seguro social, se tienen que hacer las investigaciones. Se debe tratar de recuperar todo el dinero que se debe cobrar mejor el seguro social. Creo que la ley ya lo establece, que la persona que no paga el seguro social, eso es un delito. Todas estas cosas son importantes. Sin embargo, eso representa menos del 1% del déficit que tenemos actualmente. Si no llegamos, y por ejemplo, aquí hay una cifra, y esto no es solamente el problema que tiene, pero solamente para poner en perspectiva. No conseguí los datos desde 1944, cuando se inició la Caja del Seguro Social, pero en 1960 la expectativa de vida promedio según el Banco Mundial en Panamá era 61 años. Hoy la expectativa de vida promedio, sin diferenciar de hombres y mujeres, que yo sé que cuando vemos la diferencia entre hombres y mujeres sube más, porque las mujeres viven más, es de 77 años. Veamos el abismo que hay en la cantidad de la expectativa de vida promedio de una persona antes y lo que es hoy. Solamente con esa cifra te da una diferencia que el fondo de pensiones claramente, de la manera que ha estado estructurada, va a sufrir. Y yo sé que se han hecho cambios en el medio, pero la expectativa de vida es distinta. La gente vive más. Es decir, se necesita subir la edad de jubilación y subir los aportes. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Nos vamos a Todo desgastar decirlo. Nos vamos a desgastar diciéndolo. Porque lo que pasa es que hay que entenderlo, porque podemos hacer muchas cosas de manera paralela. Obviamente el tema de la corrupción, el tema del mal manejo de los fondos, pero eso no va a llegar ni representa, creo que lo vimos la última vez, la deuda de privados es creo que 300 millones de dólares nada más, en un periodo de tiempo que muchas de esas empresas ya pueden ni existir. 300 millones de dólares para el déficit que nosotros estamos hablando no llega ni al 1%. Con eso no vamos realmente a conseguir nada si no reformamos el sistema. ¿Y qué pasa? Si nosotros le seguimos tirando dinero al sistema, si el Estado ahora, como creo que escuchamos aquí al señor del Suntrack diciendo que debe ser los aportes del canal que se use para el sistema de pensiones, si nosotros lo que hacemos es que no diseñamos un sistema que sea sostenible en el tiempo y le seguimos echando parches de dinero, así, vamos a tirarle un dinero por aquí para cubrir el hueco, otro dinero por acá para tirar el hueco. No solamente que al final del día al Estado le va a terminar costando más, pero eso siempre va a poner de entredicho las finanzas públicas. ¿Cuáles han sido los últimos reportes de Panamá? Bueno, en los reportes de Panamá han dicho, bueno, el tema de los ingresos por la mina, pero además que el problema fiscal del país con el tema de las pensiones. Los inversionistas en Panamá, o sea, las personas que dan el dinero para que en Panamá se puedan hacer todas las obras y se puedan pagar todos los subsidios, porque Panamá va a buscar dinero en los mercados capitales, esas personas ven el estado financiero, las emisiones de bonos son a 30 años, ven los estados financieros del país a largo plazo. Como nosotros sigamos teniendo como talón de Aquiles, que es un déficit tan grande,
en el sistema de pensiones, que es algo necesario para la famosa paz social y la estabilidad. La gente que además abonó toda su vida y pueda seguir cobrando su pensión. Si nosotros seguimos emparchándolo, vamos a seguir pasando por este trauma cada cierto tiempo. Yo vi la propuesta que los gremios estaban diciendo que era regresar al sistema anterior, y eso lo único que nos va a hacer, además de quitarle el dinero de la gente que ya aportó, pero eso nada más nos va a dar fondos hasta el 2030. ¿Qué hacemos después del 2030? Y cuando vayamos a abrir la puerta en el 2030, vamos a tener un déficit aún mayor. A ver, Entonces, le voy a decir algo. Le voy a decir algo, porque usted menciona muchos datos muchos datos interesantes. Lo que usted menciona, Cristi, se lo puedo asegurar. Gran parte de la población no lo entiende. Que si el bono, que si esto, no lo entiende y no lo va a entender. ¿Sabe por qué? Porque le empiezo a leer mensajes que escriben oyentes del común en este programa. Entonces, el tema es no solo las paramétricas, es una mezcla de soluciones. Pero el problema es que ustedes solo hablan como si esa fuera la única solución. El pueblo no puede pagar los platos rotos de una mala gestión. Sigo acá. Profesor, si para la gente salir a las calles para ustedes son las mismas medidas paramétricas. Y así sucesivamente. Todo lo que usted dice, macroeconómicamente hablando, es una realidad. Pero el ciudadano a pie no lo entiende y no lo va a entender. ¿Y entonces? Entonces la pregunta No es... hacemos nada. No, hay que hacer. Y es lo como que, cuando yo estoy frente al salón de clase, como el estudiante no entiende, no avanza. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristi. Vuelvo a decir, hay que aumentar la edad de jubilación. Punto. Estoy de acuerdo allí con usted, con Cristi, y lo he defendido acá. El tema no es convencerme a mí, es convencer a los gremios de que esa es una de las soluciones. Y si no los convences. Entonces no los convences. ¿Qué pasa? Porque no los vas a convencer. No los convences. Los señores salen a las calles. Van a salir. El presidente, ¿cuánto va a aguantar? Si es que aguanta la presión de las calles. Yo no estoy de acuerdo con centrar única y exclusivamente la responsabilidad de cuánto va a aguantar el presidente. ¿Y qué me dice el resto de la sociedad? No, está bien. Se mete la lengua en la parte más oscura, como dice el otro. No, O sea, bueno, pues ellos van a rofear. Los trabajadores, que ese es su modo, su estilo, van a ir a rofear. Sí. Y si no me hacen caso, vamos para la calle. Van a ir a la calle. ¿Y el resto del país qué? No cuenta, como siempre. Simplemente siendo observador, y bueno, aquí el que más saliva traga es el que más harina come. Oiga, pero lo que sí le puedo decir, le puedo decir es que mucha gente, no sé cuánta, pero sí mucha gente opina muy cercano, no a lo que plantean los dirigentes de los gremios, pero sí el tema de la corrupción. Y es que la corrupción ha acabado con eso. Eso es una realidad, ya lo sabemos. Pues ya no la resuelvas, y entonces ¿qué pasó? Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Hola, yo de nuevo. Sí, Bájale volumen a su radio, por favor. El problema no son las medidas paramétricas. Lo que pasa es que las ponen por Buenos delante días, buenos Yo días. creo que si la pusiéramos como, ok, vamos a hacer esto, Bien, gracias. Es que no se le entiende, porque No se le entiende llaman nada. y dejan la bocina de la computadora o de la radio muy alta, entonces hay una retroalimentación que no nos permite escuchar bien. Aquí dice un oyente, se puede invertir en proyectos de urbanización. Donde viví con mis padres en la infancia fue un proyecto de la Caja del Seguro Social. Yo creo que lo más sensato, yo sé que el presidente le dijo a usted que no. Yo creo que lo más sensato es que luego de las conversaciones, de los debates, es que se haga un plebiscito y que la gente vote por la opción A, la opción B, que es lo que quiere. Y así todo el mundo se lava las manos. ¿Por qué? Porque el pueblo sale a votar. Dirán en su momento, si es que pierde esa opción, los gremios, es que el aparato mediático estaba a favor. Siempre le van a buscar una excusa a su derrota electoral. Pero el tema del plebiscito puede ser una solución que conlleve a la paz social que dice Cristi en las calles con respecto al futuro de la Caja del Seguro Social. Bueno, tendremos que seguir esperando cuál es la propuesta, de qué trata cada una de las cosas. Sí reitero un poco lo que ha reiterado Cristi.
enfocar el debate. Que hay empresarios ladrones de las cuotas de los trabajadores, es cierto. Que por antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura se han robado plata del seguro, es cierto. Que hay una morosidad enorme, que en ese listado de morosos incluyen empresas que ya no existen, es cierto. Que trabajan casi 35,000 personas en exceso en el seguro, todo eso es cierto. Pero el pocito, que se llama Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, se seca. Y mientras discutimos todas esas cosas ciertas y cómo las vas a resolver, mirando por el retrovisor, el pocito se seca. Y se seca a toda velocidad cada 15 y cada 30 de cada mes cuando le pagan a los pensionados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos entretenemos viendo el retrovisor? No. ¿O miramos el retrovisor cuando es necesario, pero seguimos avanzando? Y el avance es resolver este tema del programa de invalidez, vejez y muerte, sin menoscabo de la realidad de los otros problemas de la Caja de Seguro Social. Ahí está. Yo no creo que eso requiere de que traer a un economista, de un científico para explicarlo. Enfocar el debate. Y prueba de ello que son 2 mesas. Una del programa de invalidez, vejez y muerte y la otra de las prestaciones médicas y todo lo demás del Seguro Social. Pero, bueno, podemos distraernos. Todo lo que se robaron, el plan de, ¿cómo es? Lo de vivienda, no sé qué, seguro, todo eso. Lo cual es verdad. Y nos quedamos allí, nos empantanamos allí o procuramos buscar la solución. Mi miedo con esto es que al final del día, cuando esto se acabe, vengamos y hagamos lo que ha pasado en los últimos años. Y es, vamos a tirar la pelota más para adelante. Resolvemos el problema a corto plazo y simplemente no lo resolvemos a largo plazo y nos enfrascamos en una situación de un sistema que en su diseño ya no es sostenible para la realidad de un país cambiante. Y mi miedo es que el enfocarnos en las cosas que no sea solamente, o sea, ojo, de un punto como normativo y moral, yo considero que sí se debe hacer las investigaciones de cómo se ha manejado la Caja del Seguro Social, que además podemos optimizar las inversiones, que además podemos, y definitivamente yo creo que en el país, no solamente con el pago de la cuota del Seguro Social, sino de la manera en la que se cobra impuestos en este país de manera general, se tiene que optimizar para atacar la evasión, tanto de la Caja del Seguro Social como de los impuestos en general. Esas son cosas que sin duda pues se deben pasar, pero eso no es ni debe ser el centro de la discusión, porque si resolvemos todas estas cosas que yo acabo de decir, todavía no vamos a resolver el problema de fondo de la Caja del Seguro Social. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos. Profesor, manera de desarticular a los gremios y a toda esa gente haciendo que se haga un plebiscito como yo. O sea, ayer yo se lo dije, profesor, esa es la única manera. ¿Por qué? Porque los asegurados son los que van a tener el derecho de qué es lo que quieren ellos. Entonces, o sea, periodistas hablan y no tienen los números, porque yo no he visto que se hayan puesto los números en la mesa reales. O sea, se habla y se dice que todo está mal. Pero, ¿en base a qué? O sea, ¿en base a qué números? No hay, se sabe que las cosas están mal, pero la única manera que a mí me gustaría es todos los asegurados voten en un plebiscito qué es lo que se quiere y así se articula a todos esos gremios. Ese es mi planteamiento, profesor. Buenos días. Gracias. Mire, yo también estoy de acuerdo con una situación plebiscitaria, como les conté. Hice la pregunta en la presidencia la semana pasada cuando nos invitaron, pero también reconozco algo. Tú llevas a un evento plebiscitario a la población bajo la base de que la población también va a tener la información, porque tampoco puedes llevar a la población a un plebiscito con los ojos cerrados. O sea, tienes que haber
puesto toda la información sobre la mesa, uno, y dos, haber hecho el esfuerzo necesario para que la gente entienda lo que verdaderamente se está debatiendo. Créanme, puedo estar yo equivocado, advierto, pero lo que se está debatiendo no es la corrupción que ha habido en el Seguro Social en el pasado, ni la plata que se robaron. Eso no es lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es qué hacemos los panameños con el programa de invalidez, vejez y muerte. Si eso no se tiene claro, vamos enredados para un plebiscito o para donde sea que vayamos. Y aquí están pidiendo cifras, ¿no? Que saben las cosas están mal. Hasta el momento, ¿no? El déficit como capital constitutivo, que es el déficit hasta el momento, que se tiene en la caja en el programa de vejez, invalidez y muerte, es de 23.289 mil millones de dólares. ¿Ok? Para los estados financieros que presentaron, aquí está para este año, o sea, creo que fue en el 2000, exacto, para enero del 2000 año, solamente mostraban activos por 300 millones de dólares, porque los otros mil millones de dólares que tiene la Caja del Seguro Social son las cuentas a distribuir de la gente que ya aportó. Entonces, estamos hablando de un déficit de 23.000 millones de dólares. Esas son las cifras con las que estamos hablando. Si lo que la gente necesita saber un poco de frío, según los estados financieros que presentaron en enero de este año el Seguro Social. Para que entendamos la magnitud de nuestro problema y por qué yo estoy insistiendo que la solución tiene que ser integral. 23.000, Cristi. Esa cifra es la primera vez que la escucho. 23.000. No me suena. Pero bueno, no tenemos la cifra con precisión. Pero igual, o sea, ¿cuánto tienen en activos? ¿Mil en millones? Activos, en fondos legales, son 347 millones. Bueno, porque hay otros 1.776 millones que aparecen en las cuentas, ya que estoy citando una noticia de la prensa, son los saldos de créditos por distribuir en programas que ya administra, es decir, dinero que ya está comprometido. bueno, y espérese, y todo ese poco de plata de los morosos y eso creo que son como 300 y tantos millones. O sea que esto no es una curita. Eso es lo que yo estoy diciendo, eso no computa dado a un déficit de 23. El enfoque del debate es la clave de esta historia. Y en algún momento conocer alguna de las propuestas o las propuestas para poder uno decir, oye, yo creo, porque aquí cada uno va a tener su propia opinión, que lo que más nos conviene es esto, aquello o lo otro. Sabiendo que estos otros sectores van a ir a la calle, así Sí. le pongan el mejor documento del mundo mundial. Ellos van a ir para la calle porque para ellos la agenda es otra. Así es. Ahora, como digo, la razón, Panamá no es único en el mundo. O sea, si nosotros vemos más de los últimos 10 años, la mayor parte de los países, y los países han optado dependiendo de otros, de distintas cosas, han tenido que pasar por este proceso. Todos los países de Europa han tenido que hacer reformas de pensiones. Algunos las han hecho de manera más traumática que otros. En Italia se logró reformar de una manera menos traumática. En Francia, que nosotros le dimos cobertura el año pasado, fue de una manera sumamente traumática. Todos los países han tenido que hacer frente a una realidad, y es que con la tecnología, el envejecimiento de las poblaciones. Claro. Eso no es Panamá, no es único. Si nosotros nos damos cuenta, casi todos los países han tenido que pasar por este debate. También va a depender de nosotros como sociedad si lo hacemos de una manera traumática en la que se cierra el país por un mes. En Francia nosotros vimos que las protestas casi tumban al gobierno de turno, o se hace de una manera más consensuada, debatible, donde se entiende la realidad. Lo que no podemos es empezar a tratar de debatir este tema bajo una base que no es la realidad. Y la realidad es simplemente que no es solo el único problema, pero veamos que en el 60 la expectativa de vida era 61 años, al día de hoy es 77. Ya con eso nos crea simplemente un desbalance. El problema es que tú le dices a los otros, a los grupos, mira, no habrá aumento de jubilación, no habrá aumento de las cuotas,
Listo. Pero entonces sí vamos a aumentar el ITBMS de 7 a 10% y esa plata se va para... Ah, no, tampoco, si eso lo pagamos nosotros, el pueblo. Entonces, ¿en qué quedamos? Es que tiene que, por algún lado, tiene que resolverse esta historia. Yo creo que sí, lo ideal sería que se pudiese... Yo no veo cómo esto no va a afectar a todos los distintos grupos. Es decir, lo ideal sería que no sea un grupo el que cargue. Podemos buscar una manera en que el peso del problema se reparta entre todos los sectores, que los ciudadanos tengan que pagar más impuestos, que los trabajadores probablemente tengan que trabajar más y aportar más, y que los empleadores tengan que aportar más. Se puede buscar una manera, una solución, que no sea solamente un grupo el que cargue con la mochila de un problema que al final del día es un tema demográfico del país, de un sistema que se hizo hace mucho tiempo. Bueno, mire, si un país que tiene un grupo de diputados y de ciudadanos que están debatiendo si es bueno o es malo darle laptops a los estudiantes, esa sociedad es difícil que entienda este otro tema. Fíjese, y no estoy diciendo con esto que yo favorezco el planteamiento que está haciendo la ministra de Educación, porque que los diputados reclamen que quieren que les expliquen por qué se va a invertir esa cantidad de plata, por qué se escogió a esa empresa y no a otra, si se hizo licitación, eso sí lo comparto con los diputados que hagan eso, porque ese es su trabajo, fiscalizar. Pero he escuchado argumentos de algunos diputados diciendo que como en algunas escuelas no hay electricidad, ¿cómo van a dar primero el laptop y después y cuándo van a resolver? Y yo digo, bueno, es que estos diputados no se acuerdan que uno puede masticar chicle y caminar al mismo tiempo. O sea, porque en unas escuelas o porque hay escuelas rancho, hay esa realidad, entonces el resto de los estudiantes que esperen a que se resuelva aquello para que entonces el Estado debata si le da laptops a los estudiantes o no. O sea, cuando tú ves ese tipo de discusión, tú dices, ¿cómo entender lo del seguro social si no se entiende esta otra parte? Porque el darle una herramienta como la laptop a un estudiante cambia drásticamente todo. O sea, la capacidad que tendrá ese estudiante de acceder a la información y naturalmente al conocimiento, obviamente orientado por el educador. Eso es un cambio radical. Reitero algo, no estoy diciendo que con esto yo digo que lo que está planteando la ministra de Educación es lo correcto, ¿no? Porque nada más he visto lo que ha salido en la noticia. Y no conozco los detalles. Pero cuando yo escucho argumentos como que si no hay electricidad, ¿cómo le van a dar laptop? Ah, bueno, porque no hay electricidad en determinados puntos muy bien ubicados. Es que hay escuelas rancho en determinados puntos muy bien ubicados. Entonces, ¿y el resto qué? Si no se entiende ese punto, imagínate cómo se va a entender el tema de invalidez de vida y muerte. Aquí pregunta si una laptop cambia la vida de un estudiante. Pues claro, Pero que sí. a ver, pero lo que llama la atención es que muchas de esas personas que están criticando... La pregunta es una historia. Y muchas de esas personas que están criticando el hecho de las computadoras seguramente aplauden la política de Bukele cuando habla de entregarle computadoras a niños, porque Bukele también ha hablado e incluso ha aplicado dicha política de entregarle computadoras y laptops a niños. Entonces, yo creo que, como usted bien dice, se puede masticar y masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Una cosa no significa que no se pueda hacer la otra. Y es un gran paso el hecho de que Lucy Molinar haya tomado esa decisión, a la vez que también tiene una responsabilidad como ministra de Educación de ir reparando las escuelas que haya que reparar. Pero por supuesto que sí. Y es que cada día nos vamos modernizando. ¿Qué va a hacer un alumno sin una laptop o sin un celular? O sea, ¿cómo hacen tareas? Lo demás, o sea, ya nadie va a una biblioteca, que son importantes, sí, pero cada día nos estamos modernizando con las nuevas tecnologías y pues Panamá no puede ser un país que se queda atrás. Alejandra lo comentaba ayer a las 5, lo pudimos ver en la pandemia y es un tema que Cristi también lo ha comentado varias veces. Panamá fue un país que atrasó mucho en la pandemia con respecto a la educación. ¿Qué hubiese pasado si muchos de esos jóvenes de las escuelas públicas hubiesen tenido una laptop o una herramienta para poder estudiar
tal vez no estaríamos en el déficit que estamos ahorita mismo. Y para poner más las cosas en perspectiva, ya en el mundo anterior, o sea, en el mundo anterior, prepandemia, en muchos países, en las escuelas públicas, ya a los muchachos se les estaba enseñando lenguaje de programación. Porque yo me acuerdo que estuve en una mesa de trabajo donde decía, bueno, los muchachos no pueden salir al mundo sin tener una idea básica de por lo menos un tipo de lenguaje de programación. Tiene que entender lo mínimo de un lenguaje de programación. Esto incluso va a cambiar con la irrupción de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a hacer probablemente el ingreso de estas tecnologías al mercado laboral va a ser una de las disrupciones al mercado más importantes que hemos visto. Esto va a hacer que muchas profesiones pasen a ser obsoletas y nazcan nuevas. Es decir, va a ser un cambio masivo en la manera que las empresas se actualizan. Al minuto que vayan incorporando la inteligencia artificial en distintos mercados, pues va a cambiar muchísimo. Nosotros como país deberíamos estar preparados. Como país, obviamente hablo de la educación pública. Tenemos que estar preparados para darnos cuenta que muchas profesiones, si no van a ser reformadas radicalmente, van a desaparecer y los muchachos necesitan la mínima comprensión de estas tecnologías. Lo que pasa, Cristi, es que eso es lo que mucha gente no está entendiendo. Entonces Daisy se pone brava conmigo y me dice, profesor, no se burle de las opiniones de los demás. Una laptop es importante, pero no cambia la vida de un estudiante. Daisy, ¿de dónde usted saca eso? Por amor a Dios. ¿De dónde saca que no le cambia la vida al estudiante? Y si quiere, ponga a un estudiante de una escuela particular que accede a la información mediante la computadora versus el estudiante de una escuela pública que no tenga acceso a la información mediante la computadora. ¿Cómo me va a preguntar si no le cambia la vida al uno y al otro? ¿Cómo no quiere que le saque la lengua a una pregunta como esa de que si le cambia la vida? ¿Cómo no le va a cambiar la vida? Por lo mismo, entre otras cosas, por lo mismo que está diciendo Cristi, si nosotros queremos que los estudiantes panameños en un futuro inmediato, que no es un futuro de 100 años, ese niño que está ahora mismo en el 3er grado de la escuela primaria de escuela católica, perdón, escuela particular o escuela pública, dentro de 15 años pueda ser competitivo en el mundo de donde él se va a querer desarrollar, porque puede ser profesional como puede ser un técnico, tiene que tener el manejo de estas herramientas. Estamos en el 2024, Daisy. No estamos en 1960. Y en el 2024, si tú no accedes a la información que es poder, tú te quedaste atrás. Créeme que es así. Si no tienes esta herramienta que a mí me da hasta miedo, que Cristi menciona, de la inteligencia artificial, que ya es el hoy, no es el mañana, es el hoy. Cuando tú ves cada vez, ayer que hablábamos de los carros, en esto ya veía un video de uno que le aplica no sé qué cosa y el carro se estaciona él solito sin que tú toques nada, porque tiene no sé cuántos sensores por todos lados, etcétera. Cuando a mí me fueron a explicar lo que tiene el mío para estacionarse, yo dije, no, ni me lo explique porque eso yo no lo voy a usar nunca. El que no accede a la información se queda atrás. ¿Es eso lo que queremos con los estudiantes panameños? De las escuelas públicas, incluso de las escuelas privadas. No, porque queremos que los jóvenes panameños puedan competir en el mercado laboral a todos los niveles. Entonces, repito, yo no estoy diciendo con esto que lo que el Meduca ha dicho que va a ser aplauso de pie. No, yo creo que lo que los diputados han hecho es citar a la ministra. Siéntese aquí y explíquenos cómo es el asunto. Es válido. Lo que estoy reaccionando es a que escucho argumentos de que si hay escuelas que no tienen electricidad. No creo que vayan a dar una laptop a los que no tienen, así es, porque hay que resolver. Hay que resolver la electricidad primero. Eso y entonces van a y dar después vendrán las laptops. Pero me gusta más el argumento de este oyente. En el pasado les dieron computadora a todos los estudiantes de 4 años en adelante. ¿Midieron el impacto de esa decisión? Ahí está. En esto yo sí estoy de acuerdo.
Ahí El yo problema también. no es que la ministra Lucy Molinar le anuncie al país que le va a dar laptop a los estudiantes. No, eso yo lo doy por hecho. Lo que yo quiero escuchar de la ministra Molinar es el equipo que se está armando en el Meduca para darle seguimiento y poder medir que el sistema ha cambiado, ha mejorado al haberle dado las herramientas al estudiante. Allí el oyente sí dio en el punto. Por ahí yo quiero recalcar lo que dice justo Daisy. Y por ejemplo, si tenemos algún diputado que nos está escuchando y le pudiese hacer esta pregunta a la ministra de Educación, a mí me parecería interesante, porque si hay un punto que es algo que yo he escuchado de otros expertos en temas de materia de tecnología, y es, ¿por qué la decisión de dar una laptop y no la decisión de hacer laboratorios de última tecnología dentro de la escuela? Yo supongo que esto tiene una razón de ser, que no la conozco. Y a mí sí sería una pregunta interesante preguntarle a la ministra de Educación cuál fue la lógica y bajo qué data se tomó la decisión de irse por el programa de agarrar una laptop a un niño y no hacerlo en laboratorios de las escuelas. Esa sería para mí una pregunta interesante. Y yo, como soy fiel creyente de medir las cosas, yo coincido también con el oyente y con el profesor. Todos los programas sociales deberían medirse. Nosotros, para saber si un programa social, es decir, si un subsidio, si un programa como este está funcionando o no, o requiere ajustes o no, se tiene que medir de manera periódica y hacerlo transparente a la población. Sí. Y así nosotros nos damos cuenta que el dinero que se invierte, porque para mí todas estas cosas son inversiones que el país hace frente a su ciudadanía, pero como todo en la vida, uno tiene que saber si las inversiones, qué es el resultado y que le está dando su inversión, y si no, dónde hay que ajustar. Esas serían cosas que a mí me parece que son importantes, y como digo, a mí también me gustaría escuchar la lógica detrás de irse con este programa y no irse con un laboratorio en las escuelas. Aparte aquí dice, un oyente, nadie pregunta o investiga si esas laptops en particular son buenas. Soy informático y a mis manos llegaron varias por reparación e incluso ya no eran de estudiantes. Algunos las vendieron. Y se nota que no aguantaban mucho, eran lentas. Pero eso ya es algo que le correspondería a los diputados cuando citan a la ministra, preguntarle eso. De hecho, ella comentó que si encuentran unas más baratas o unas mejores que les indiquen, y ella las compra de una vez. Aquí dice también un oyente que lo que sí cambia la vida de los jóvenes es el celular y no precisamente para bien. Pero yo no creo que esas laptops que les vayan a dar van a tener el acceso a todo el internet o a todas Claro las que no. plataformas. Me imagino que vienen bloqueadas para una serie de Exacto. cosas, ¿no? Pero a la Pero diferencia... vamos a ser macondianos a decir que los niños siguen, bueno, con papel y lápiz, ¿no? O sea, ¿Qué? lo que no quiero es que, lo que estoy escuchando es que la mayoría de las personas opina que las computadoras no le cambian la vida a los niños. Bueno, pues yo creo que muchos de los que opinan así probablemente sí fueron a la escuela, pero probablemente no conocen cómo funciona un sistema educativo, ni la evolución que ha tenido los sistemas educativos en el mundo. Y en Panamá, pues, tiene un rezago enorme. La diferencia, Cristi, entre el laboratorio, no sé si te referías al laboratorio de informática solamente, o sea, donde hay un laboratorio donde haya, ¿qué? 50 computadoras para que el estudiante dé clase de informática. Bueno, listo. Pero es que la diferencia está cuando el estudiante abre su aparato, su equipo, en el salón de clase, donde el profesor, a usted, por más joven que sea que yo, probablemente le tocó el profesor de geografía desplegando un mapa en el tablero. Sí, por supuesto. Sí. La diferencia está en que ya no tienes que desplegar un mapa en el tablero y dice, abra ahí, busque en la aplicación tal, el mapa, supongamos, que el que más ha cambiado, de Europa, porque el de la América ha cambiado casi en nada. El de Europa es el que más ha cambiado, luego de la desintegración de la Unión Soviética, luego de la desintegración de Yugoslavia, etcétera, etcétera, etcétera. Y además que el profesor puede ir hablándole cómo está el mapa y cómo era antes, y por qué, y qué pasó con Yugoslavia, y qué pasó con la República Checa, y qué pasó con los eslavos, y qué pasó. Ahí mismo en la pantalla, porque en el mapa que tenías puesto en el tablero no podías echar ese cuento. El cuento lo podías echar, lo que no podías mostrar cómo había cambiado. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
Entonces Claro. el estudiante tiene ahí, el profesor, que siempre va a ser necesario, igual que la maestra, va a estar allí con su pantalla desplegada, la de él y la de los estudiantes, y allí mismo van a poder ir viendo, por ejemplo, fíjense, le han mezclado geografía con historia, los cambios que ha sufrido el mapa europeo en materia de geopolítica. No, no, no. Aquí justo Daisy también me pregunta si en Suecia habían vuelto al papel y al lápiz. No lo sé. Lo que yo puedo decir, que así me ha pasado en la universidad en la que yo trabajo, es que sí es verdad que los exámenes los hemos tenido, algunos exámenes hemos tenido que regresar a hacerlos manual, porque los exámenes no se hacían manual, se hacían efectivamente, los estudiantes la hacían o en la laptop o en sus tablets, que es lo que también usan más tablets que laptops, pero por el tema de ChatGPT, efectivamente. Se convirtió el año pasado sobre todo en corregir exámenes, estabas corrigiendo el mismo ensayo 30 veces, que era el ensayo hecho por ChatGPT, y es verdad que como todavía estamos en ese momento en el que no sabemos muy bien cómo lidiar con ChatGPT, los exámenes en algunos casos están regresando a papel y lápiz. No sé en Suecia, pero eso es lo que ha pasado por lo menos en las universidades en el Reino Unido. Dice un oyente, quizás la opción por repensar es fortalecer las infoplazas de computadoras de Senacit, caso de sitios remotos, y también dice acá que el laboratorio solamente serían 40 minutos de clase y laptops es para un trabajo más general. Buen punto. En estos días yo comentaba acá que venía para la emisora como eso de las 11 de la mañana. Y a esa hora, 11 de la mañana, ya había estudiantes aquí en las escuelas de Paitilla, ¿cómo se llama? El Remón, la profesional y el Neumann. Había estudiantes de alguna de estas tres escuelas en la parada de buses ya para irse para sus casas. A las 11 de la mañana. Supongamos que iniciaron clases a las 7 de la mañana, supongamos, no sé a qué hora ellos inician, calculo que a las 7. A las 11, y me imagino que ya iban de regreso para su casa porque cuando hacen el horario, a veces algunos grupos salen antes que otros porque ya no hay más espacio, ya no hay más materia, lo que fuere. Y yo me decía, caramba, que esto no puede ser. Bueno, y cuidado, lo digo porque no era un estudiante en la parada de buses, eran varios, o sea que era obvio que era de un mismo nivel que ya habían terminado el día de clase. A las 11, yo, carajo, esto no es justo ni es correcto. El estudiante que entró en la escuela particular a las 7 de la mañana, igual que el que entró en esta escuela aquí de Paitilla, a las 11 probablemente va por el segundo recreo, o va para el segundo recreo. Y no sale de la escuela hasta las 2 de la tarde. Miren ustedes la diferencia tenaz esa. Pero una diferencia tenaz. Un estudiante que a las 11 de la mañana de escuela secundaria se va para su casa versus el otro que sigue hasta las 1, 2, 3 de la tarde en el salón de clase. Dígame si eso no es una diferencia. Por supuesto. Por supuesto. Aquí algo importante que dice un oyente, y que los docentes acepten que necesitan capacitación intensiva en tecnología básica. Hay demasiados docentes aún en el sistema que ni WhatsApp saben usar correctamente. Y que se les pueda medir si sus capacidades en el uso de la tecnología van evolucionando al nivel necesario para poder sacarle provecho al dispositivo. Lamentablemente es cierto. Y yo creo que por eso que hay muchos que se oponen al tema. Yo no creo que sea mayoría, porque yo te voy a decir algo. Y a mí me pasó por lo menos una vez. También te encuentras cuando el estudiante es muy, pero muy aventajado y a veces logra ponerse por delante del profesor. Y eso es un reto para ti como profesor o maestra, si fuera el caso. Eso es un reto porque tú sabes que tienes un estudiante que va por delante de ti, entonces tú tienes que ir más pilados que él, como dicen ellos mismos. Entonces, el asunto no es fácil. El más fácil siempre va a ser oponerse a los cambios. Eso siempre va a ser fácil. Oponerse a los cambios siempre va a ser fácil. Asimilar los cambios y liderar cambios es lo complicado. Bueno, y antes de avanzar, que ya está conectado nuestro primer invitado, aquí también les leo un comentario de un oyente que se debe tener una visión un poco más amplia y que deben llegar esto de las laptops a estudiantes universitarios, ya que le ha tocado participar como especialista en foros
en universidades y es impresionante la escasez de este recurso en los estudiantes. Sí se requiere ese recurso para ambos niveles de estudiantes, de modo que Meduca lo que debe hacer es diseñar un programa que contemple la herramienta y el acceso a una plataforma tipo Infoplaza virtualizada. 7:37 de la mañana y ya está conectado nuestro primer invitado, ya que tenemos que regresar a la caja del